En un minutito voy a cerrar esto. Ya. Lo están viendo, ¿cierto? Están viendo la PPT. Bueno, en el taller del día de hoy, lo que yo quiero mostrarles es hacer un diagrama, un esquema, que también les va a servir a ustedes para estudiar. Y la idea es presentarles los métodos de cálculo convencionales y lo que está aplicando ahora, que creo que el profesor Edgar ya le ha comentado, que es análisis límite, ¿cierto? Entonces voy a hacer un pequeño esquemita. Los métodos de cálculos tradicionales siempre hablamos de métodos de equilibrio límite, sin embargo hoy en día ha venido evolucionando ese concepto y lo llevamos un poco a lo que es análisis límite. En análisis límite lo que tenemos diferencia de equilibrio límite es que tenemos en consideraciones los campos de deformación y su evolución, es decir, cómo en un talud, voy a rayar acá, cómo en un talud tengo yo el efecto de la deformación y los desplazamientos que ocurren en función de campos de deformaciones, ¿cierto? Si esto se me mueve así o así, ¿ya? Y tengo en consideración su evolución. La evolución respecto a qué? Al corrimiento de que esto se me empieza a deslizar, entonces voy buscando no una única potencial superficie de falla, ¿cierto? Potencial superficie de falla, le voy a poner acá, ¿cierto? Sino más bien una potencial superficie de falla que sea mixta o que tenga en consideración el campo de deformación y su evolución, que es lo que acabo yo de acá de mostrarlo dibujar. Y está basado prácticamente en método de elementos finitos, que toma como base de cálculo un algoritmo para tener en consideración ese campo de deformación y su evolución. ¿Ya? Eso es de forma resumida. Creo que el profesor Edgar se lo explicó en más detalle con el upper boundary y el lower boundary y lo que iba ocurriendo respecto a un método de cálculo específico. ¿Ya? Respecto a equilibrio límite, tenemos métodos exactos y métodos no exactos. ¿Ya? En los métodos no exactos tenemos la estabilidad global del terreno por método del círculo de fricción, pero también tenemos el método de las dovelas. ¿Ya? En el método de las dovelas, nosotros vamos a hacer un ejercicio aplicado a la práctica, donde vamos a evaluar un método específico, ¿ya? Sin embargo, no está de más mostrarle o mencionarle algún otro método, como el de talud infinito, y darle conceptualmente lo que es el método del círculo de fricción, que prácticamente es equilibrio de fuerza en función de un ángulo que se genera respecto a una potencial superficie de falla y su círculo, ¿ya? En los métodos de las dovelas tenemos métodos aproximados, ¿cierto? Ojo, que acá en esta parte tenemos los métodos exactos, donde yo determino una cuña y busco el equilibrio de esa cuña, y métodos no exactos, donde yo tengo un efecto, lo voy a dibujar mejor, ¿cierto? De un centro de esa potencial superficie de falla y genero un círculo de fricción, y calculo todos los pesos asociados que me generan momento volcante y momento resistente, o sea, que me ayudan a que esto no deslice, ¿ya? Pero siguen siendo no exactos por las simplificaciones que tenemos, ¿ya? Ahora, en el método de las dovelas, tenemos también métodos aproximados, como son los de Fellenius, los dichos simplificados, que es el que nosotros vamos a ver en detalle, Jambu, pero también tenemos métodos precisos, que son los de Morgan-Price, Spencer, dichos rigurosos, ¿ya? Cada uno de estos métodos obedece a distintos tipos de consideraciones que yo creo que el profesor Edgar sí los vio de forma detenida. Recuerden que en el taller vemos un poquito más el cálculo y vamos resumiendo un poco lo que es asociado al cálculo, ¿ya? Cada uno de estos métodos, algunos, por ejemplo, el de bicho simplificado, obedece a la sumatoria de momentos y simplificaciones que tenemos entre dovelas. Yo voy a entrar en detalle luego del método de la dovela y lo que intentamos hacer y las simplificaciones que están asociadas entre dovelas, es decir, entre la dovela 1 y la dovela 2. ¿Ya? Y eso es lo que les comentaba, que vamos a ver en específico el método de bicho simplificado. ¿Ya? Pero antes de partir con los cálculos, quiero que entremos al detalle de estas cositas y las fallas circulares, los deslizamientos por rotación y las fallas no circulares, fallas compuestas o fallas translacionales.
Ojo, en equilibrio límite se debe tener presente la potencial superficie de falla correspondiente a analizar. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos en presencia de un suelo con cohesión o suelo cohesivo, la potencial superficie de falla va a presentar principalmente una geometría circular, ¿ya? Y que en el método de dicho simplificado, lo que hacemos nosotros es justamente tener esa consideración circular. Cuando hablamos de suelos no cohesivos, como por ejemplo los granulares, una arena, ¿cierto? O una gravilla, etcétera, que podamos generar nosotros tener un talud, de partida nuestro talud ya es un poco más acostado porque es netamente friccionante. Y la potencial superficie de falla va a ser no circular. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que en un comienzo tenga los esfuerzos cortantes aquí y se vayan propagando y desarrollando o activándose de forma circular, pero como el efecto no tiene una cohesión, voy a tener como una falla compuesta. Por lo tanto, lo que voy adquiriendo acá son efectos de deslizamientos no circulares. ¿Ya? Entonces, teniendo claro, ya sabemos que un suelo que presente cohesión o que sean cohesivos tenga una falla circular, los suelos que no son cohesivos o granulares tengan una falla no circular que pueden tener una potencial superficie de falla más compuesta, es decir, no puramente circular, sino efectos dependiendo de los factores de seguridad que vayan calculando entre dos. ¿Ya? Respecto a un detalle importante o a un tipo de análisis importante es el efecto del talud infinito, el cálculo del talud infinito, ¿ya? Que es más que nada los deslizamientos translacionales, y lo que ocurre es que esta altura de suelo más blando o menos competente, por así decirlo, respecto a un suelo más rígido, que tengo yo un cambio de rigidez importante, esa potencial superficie de falla, independiente si sea cohesiva o granular, va a deslizar y este plano va a generar un plano ficticio donde se va a desarrollar la potencial superficie de falla. ¿Ya? Entonces, ese plano entre el suelo menos competente, el suelo 1, y el suelo 2 muy competente, se genera un efecto de deslizamiento entre la junta de esos planos. ¿Okay? Entonces, cuando tengo una altura más o menos de 10 veces, perdón, la altura total de mi talud respecto a la altura del plano que desliza, o la altura de suelo que es muy, que es blando y tiene una relación de más o menos 6 a 10 veces, voy a tener la potencial superficie de deslizamiento translacional, y esto le vamos a denominar nosotros talud infinito. ¿Ya? Por otro lado, para estratos débiles en fundación, nuevamente en fundación, puede que tenga también lo mismo que acá, pero una falla compuesta, un deslizamiento compuesto. Si se fijan, puede también que pase la potencial superficie de falla, pero para eso necesito yo tener los parámetros y tener correctamente identificado la base de fundación de mi talud, ¿ya? Pero también, si es muy rígido respecto al suelo que está arriba, puede que yo tenga una potencial superficie de falla circular en un comienzo y después nuevamente ese plano me genera un plano de debilidad, por lo tanto esto va a hacer que deslice en ese punto de contacto entre los dos planos. ¿Ya? Si bien estabilidad de taludes es un tema súper entretenido de evaluar, la complejidad que se van venido adquiriendo con el tiempo no es que sea por querer, sino más bien porque las simplificaciones que tienen los métodos de equilibrio límite respecto a un campo de deformación y de tensión es mucho. Sin embargo, se ha visto en la realidad que no hay tanta variación respecto al factor de seguridad. ¿Ya? Y creo que el profesor Edgar sí les comentó y les mostró ese efecto. Ya, el primer punto que vamos a analizar y el que yo les voy a presentar es el método del talud infinito, y hay unas ecuaciones que quiero que veamos y las voy a explicar de forma detallada con el fin que después ustedes cuando puedan generar su propia planilla de cálculo sepan de dónde vienen esos factores, ¿ok? En realidad ese efecto, ¿ya? En esta parte yo les voy a mostrar lo que ocurre para una novela, ¿cierto? Y que prácticamente en talud infinito analizamos un ancho diferencial de ese plano que desliza,
y su efecto respecto a la condición pseudostática, el efecto del agua, y lo que sí no estaría aquí involucrado, un anclaje. ¿Ya? Pero ustedes pueden meterle un anclaje e incorporarlo en el cálculo. ¿Ya? Ya. Entonces, punto 1. Lo que yo voy a hacer en un talud infinito, ¿cierto? Es considerar, como dije anteriormente, un ancho finito, ¿cierto? O un ancho B de una dovela. ¿Ya? Y esa dovela la voy a tomar y la voy a analizar mediante ecuaciones. Disculpen mucho. Ya, nuevamente. Voy a resumir. Lo que yo estaba explicando en el video anterior es que del talud infinito yo voy a tomar un ancho diferencial para ver el estado en que esto se encuentra en equilibrio, de tal manera de ver cuáles son todas las cargas que van a entrar en el cálculo para posteriormente hacer mi análisis del factor de seguridad. ¿Ya? Si se fijan acá, el sigma 1, el esfuerzo 1 y el esfuerzo 3 hacen que la dovela esté en equilibrio y esto no se esté moviendo. Lo mismo pasa con su esfuerzo cortante. Los esfuerzos cortantes tau 1 y tau 3 son iguales, por lo tanto esto hace que no esté girando la dovela. ¿Ya? Y lo que hago prácticamente es descomponer en función del peso de la dovela la sobrecarga que exista sobre este talud, que puede ser aquí una sobrecarga Q, que esté distribuida a lo largo de todo mi talud, ¿cierto? Pero como yo hice un análisis de una dovela en específico, para el talud infinito, la descompongo de esta forma. Tengo que tener en consideración la altura Z y tengo que tener en consideración el ángulo del talud, ¿ya? Por ejemplo, nosotros que vivimos acá en Valparaíso, bueno, no todos, si tengo yo un carrito, ¿cierto? Y que esto se empieza a mover, yo tengo que tener en consideración ese carrito como una carga Q, ¿cierto? Pero aplicado en un ancho de novela para hacer su estabilidad, ¿ya? Entonces, lo que estaba haciendo yo es hacer sumatoria de fuerzas, en realidad en función de descomponer las cargas que vienen aplicadas, y tengo una componente normal, tengo una componente U que es la presión de poro, y tengo la componente del peso que está aplicado en mi dovela, ¿ya? Finalmente, descompongo todo esto en función del ángulo del talud, y si se fijan, esta que está inclinada, la tengo que después componer con su beta, el peso que está en la vertical, la descompongo en la horizontal para trabajar de forma inclinada. Entonces lo que estoy haciendo es trabajar de esta forma, ¿cierto? ¿Cómo obtengo esa diagonal? Voy para acá y después para allá. ¿Cómo obtengo esa diagonal? Bueno, en realidad dice ser así, pero da lo mismo porque un tema de signos. Recuerden que en estática ustedes ya se dan cuenta que si la carga da negativa es porque está indicada hacia otro lado, ¿ya? En estricto rigor debe ser así, pero para ser consecuente con la normal y la presión de poro, la tengo hacia arriba, y esta la tengo inclinada hacia aquí y hacia allá. Entonces, finalmente lo que hago, digo, la normal más la presión de poro, más la carga vertical, el K vertical por el peso, si se fijan acá está, por el seno de beta, ¿ya? Perdón, por el coseno de beta, me quiero equivocar, porque este es lo que yo estoy calculando, va hacia allá, esta va hacia acá, ¿qué me falta? El K horizontal por W seno de beta, que va hacia arriba, menos el W coseno de beta que va hacia abajo. ¿Ya? Y lo igualo a 0. Finalmente, ¿qué hago? Estoy tratando de buscar la normal que queda aplicada aquí para poder despejar y tenerlo en función de todas las variables que se ven involucradas, que viene siendo prácticamente el peso de la dovela, y el peso de la dovela después nos vamos a dar cuenta que está en función del gamma, la altura y el ancho de la dovela, ¿cierto? Y aquí aparece el KB y el K horizontal, y la presión de poro, ¿ya? Finalmente hago lo mismo en la condición todo horizontal, tengo que sumar eso, sumar eso, sumar eso, sumar eso con su respectivo signo, y me entrega esta ecuación, ¿ya? Posteriormente, lo que hago es despejar el T, que tengo aquí en la ecuación 2, ¿ya? Y tengo ya almacenado mi T y mi N. Recuerden que la T viene siendo como la fuerza de roce que me genera, que si yo la venzo, lo más probable es que genere algún tipo de movimiento y por lo tanto deslizamiento. Bueno, alta probabilidad, más que nada cercano al 100%. Ahora, lo que yo voy a hacer, voy a tomar esta dovela, ¿ya? Y lo voy a considerar con todas las condiciones
más extremas. Uno, que tenga nivel freático, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los gamas? Que lo voy a explicar ahora. Como tengo el nivel freático, sobre el nivel freático siempre voy a estar trabajando con el gamma E, ¿cierto? Con el gamma mojado, por así decirlo. Y el gamma saturado, porque acá abajo está sumergido, ¿cierto? Todo lo que está de aquí hacia abajo, por la napa, está saturado, ¿ya? Entonces yo voy a descomponer esas cargas y ese gamma para que ustedes después cuando hagan su planilla, le quede planillado y faciliten así el factor de seguridad y los cálculos previos en un problema típico, ¿ya? Pero si se fijan, esto sigue estando inclinado. Pero como yo tengo que calcular pesos, debo trabajar con esta parte inclinada. Entonces, X para mí viene siendo B partido el coseno de beta. Yo evalúo esta condición, tengo que sí o sí calcular ese efecto inclinado. ¿Ya? ¿Ok? Porque prácticamente esa es la diagonal. Esta es la diagonal, ¿ya? Yo me acabo de equivocar, entonces le digo coseno de beta es igual al cateto adyacente partido por la hipotenusa, ¿ya? Entonces me queda coseno de beta es igual a B partido en X. B dividido en X. Ah, no estoy rayando. Coseno de beta, ¿cierto? Es igual a B dividido en X. ¿Ya? Es igual a B dividido en X. Por lo tanto, X pasa a ser B por el coseno de beta. ¿Ya? Pero lo importante es que trabajen con esta parte inclinada y no con el ancho que nosotros teníamos en un comienzo, que le habíamos denominado un ancho unitario o un ancho cualquiera B, un ancho infinitesimal. ¿Cierto? Lo que tengo que hacer, y por qué trabajo con eso, es transformar ahora todas las fuerzas por unidad de metro, porque recuerden que mi análisis yo lo tengo por unidad de metro porque esto es infinito para atrás, ¿ya? Entonces todo mi análisis de la presión de poro, que antes lo tenía en función de U solamente, ¿ya? Ahora lo voy a trabajar con un U sub pequeño por ese efecto de ancho unitario, ¿ya? Entonces tengo que tener en consideración ese ancho de esa doble. Y ahí lo trabajo por unidad de metro, ¿ya? Lo mismo hago, ¿ya? Con el peso. También lo transformo por unidad de metro. Recuerden que el peso yo lo tengo como gamma por H, y eso me entrega unidades de toneladas por metro cuadrado, o unidades de esfuerzo. Lo puedo multiplicar por el ancho para que me queden toneladas por metro, y yo pueda hacer finalmente un análisis de fuerza, sumatoria de fuerza. Entonces, finalmente, ¿qué me queda? Que el peso va a estar en función de ese ancho, y el Z y el gamma yo lo voy a descomponer, pero a su vez le voy a incorporar la carga Q que tengo acá, que también está por unidad de ancho. ¿Ya? Se fijan entonces, la primera parte, ¿qué tengo? Tengo todo esto, que viene siendo gamma M por Z menos Z sat, y siempre lo voy a tener las profundidades, en realidad la altura, en función de este punto, del punto más alejado. ¿Lo puedo calcular de acá arriba? Sí, pero tengo que tener ojo con mi eje referencial para que los valores me den positivo. ¿Ya? Finalmente, ¿qué tengo abajo? Tengo el gamma sat. Ojo que estoy calculando el peso total. Peso total. Después se lo resto como presión de poro. ¿Ya? Y ahí trabajo con el boyante. Entonces, estoy viendo en este punto, tengo B por gamma, abro paréntesis, gamma por Z menos Z sat, más gamma sat por el gamma sat por el Z sat, más Q. ¿Ya? Como yo tengo esta altura y voy a tener la napa, este valor de acá arriba lo obtengo como Z menos Z sat. ¿Ya? Finalmente hago lo mismo con el T, que el T va a ser, lo tengo que multiplicar en realidad, ¿cierto? Debo multiplicar por el efecto que tengo yo de la transformación de esfuerzo, por el coseno de beta partido en B. Si se fijan acá, yo ya lo tenía con unidad de T, por lo tanto aplico la ecuación directa y por el coseno de beta partido en B. ¿Ya? Y lo mismo ocurre con la transformación de la carga normal. Como estas ya son cargas, no son esfuerzos, son cargas, lo transformo a esfuerzo dividiendo por unidad de ancho. Acá tengo que trabajar con el inverso, ¿cierto? Ojo con eso. ¿Ya? Aquí trabajo con el inverso del valor. ¿Ya? Finalmente, calculo los factores de seguridad y para eso tengo la fuerza resistente partido de las fuerzas solicitantes. Y si mi suelo tiene cohesión, aplico mis ecuaciones de equilibrio o
mi modelo constitutivo, que es C más sigma tangente de fin, que es prácticamente el de Mort-Coulomb, dividido la solicitante, que viene siendo la fuerza de roce que tengo, en realidad más que la fuerza de roce, es la fuerza T, que es la fuerza cortante que genera en la base de la ola. ¿Ya? Tengo C, tengo sigma n, que ahora pasa a ser la normal, ¿cierto? Por el coseno de beta, que es el valor que tenemos acá, partido en B, por la tangente del ángulo de fricción. Es decir, que el esfuerzo normal es igual a n por coseno de beta partido en B. ¿Ya? Y abajo la solicitante, que es T, pero con la inclinación correspondiente aplicada en toda esta parte, en ese lado, X. ¿Ya? Pero recuerden que como tengo que dividirlo, paso a ser el inverso. ¿Ya? Finalmente, agrupo todas las ecuaciones que tengo desde la ecuación 1, 2, 3, 4, que recuerden que la ecuación 1 puede despejar n, la ecuación 2 puede despejar t, la ecuación 3 tengo u, y la ecuación 4 es tener el peso. ¿Ya? Y reemplazo. Si se fijan, tengo C, tengo sigma n con el n aplicado, que lo reemplazo acá, y tengo que volver a la ecuación anterior, que aparece acá, y aquí aparecen todos los pesos. Pero los pesos están en función del ancho y los gamas de suelo y la altura del suelo. Entonces, reemplazando, me queda B por el peso que teníamos anteriormente, que estoy reemplazando acá, ¿se fijan? Por el coseno de B, por 1 menos KB, que estoy solamente despejando, menos K sub H, y aquí despejo recién la presión de poro. Si se fijan, aquí tengo el peso, pero el peso total, todo esto. Y esto es gamma M, gamma más SAT. Y después le resto la presión de agua. ¿Ya? ¿Y por qué viene por el coseno de B y B? Porque la ecuación me lo indica así. ¿Ya? Y finalmente multiplico por la tangente del ángulo de fricción. Y abajo queda exactamente lo mismo. El T por el coseno de B. Y T sabemos que T es el peso por el seno de B, 1 menos KB, más KH por el coseno de B. ¿Ya? Y aquí aparece exactamente lo mismo. El KB y el KH coseno de beta, y finalmente multiplico por el coseno de B. ¿Ya? Ahora, ¿qué diferencia hay entre esta ecuación y la de abajo? Ninguna, solamente anulé los B. ¿Ya? Entonces ya no queda un análisis por unidad de ancho. ¿Ya? Simplifico la ecuación y me queda eso fuera. ¿Ok? En realidad aquí también falta el B. ¿Ya? Por el coseno de la. ¿Ya? Pero no importa, la ecuación final no depende del B, no depende del ancho. El ancho me sirve a mí para hacer la descomposición y obtener prácticamente las presiones de poro, el KB y el K horizontal. ¿Ya? Ahora lo voy a ver un ejercicio para que no quede tanto como trabalengua y ustedes lo pueden revisar esto en su casa. ¿Ok? Esta ecuación la vamos a utilizar tal cual como está ahí. Dice, el ejercicio, tengo un talud con una inclinación de 32 grados, tengo una altura napa, aquí me equivoqué, la altura napa ya está ahí, 1.6, ¿cierto? No está hasta arriba, ¿ya? La altura total del suelo que va a deslizar es 1.8 metros, y tengo una carga por metro cuadrado, ¿cierto? Por una sobrecarga de 2 toneladas por metro cuadrado. ¿Ya? Y abajo tengo obviamente un suelo de estrato muy firme, competente, por lo tanto este estrato, que es menos competente que este, lo más probable es que se genere un deslizamiento de talud infinito. ¿Ya? Y les doy todos los datos. Les digo que la zona sísmica es 0,4G, el ángulo de fricción es 38, tengo una cohesión de 16 kilopascales, un gamma M que va a estar aplicado en esta parte de 1.7 toneladas metro cúbico, o 17 kilonewton metro cúbico, y un gamma saturado acá abajo de 1.95 toneladas metro. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a abrir una planilla, de tal manera que ustedes finalmente puedan utilizar la planilla. Se las voy a mostrar ahora. ¿Ya?
y le voy a poner stop share y voy a compartir nuevamente. ¿Ya? Que es prácticamente lo que está acá. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿qué hacemos? Yo les voy a subir esto para que ustedes lo analicen. Obviamente no les voy a poner las ecuaciones para que ustedes las programen y vayan analizando todos los detalles, ¿cierto? Se fijan, acá está todo. ¿Ya? Aquí está. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, en resumen, recuerden, aquí no lo modifiqué, este es 3, de hecho lo voy a traer al tiro, ese no es 3, esto es prácticamente, ¿ya? Y que tiene 1.8 metros, ese me quedó en el tintero, tengo un minutito. Ahí sí. Ya, ahí sí. Entonces, ¿cómo lo llevo esto a una práctica real o en la parte profesional? El ejemplo que les mostré anteriormente, por ejemplo, un ascensor. El ascensor, obviamente las cargas aquí están sumamente exageradas, 2 toneladas por metro cuadrado, pero un ascensor me distribuye una carga en mi talud por unidad de ancho, ¿ya? Pero como les dije anteriormente, yo todo el año por unidad de ancho me lo meto al bolsillo, nada más que me sirve para descomponer las cargas y llevar la unidad por unidad de metro, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo yo? Tengo la cohesión, que se fijan aquí está en toneladas por metro cuadrado, el ángulo de fricción, el gamma SAT, el gamma M y el gamma del agua, si algunos les pueden poner 0,98, si quieren, da lo mismo, ya. Yo lo trabajo siempre con 1 de forma simplificada. Y aquí tengo el ángulo de inclinación del talud. Se fijan, son 32 grados. El gamma SAT, la altura respecto a este punto, voy a rayar acá, respecto a este punto es esa altura, ¿cierto? Entonces 1.6 y la altura total es 1.8, porque de aquí a acá tengo 1.8, ¿ya? Ahí, sí se ve. ¿Ok? Finalmente me queda una altura sin saturar de 0,2 metros, que va a estar aplicado el gamma M, ¿cierto? Y en la altura Z SAT va a estar aplicado el gamma saturado. ¿Ya? Aquí los paso a radianes para poder simplificar las ecuaciones, ¿ya? Y meto el esfuerzo horizontal. En realidad, la aceleración máxima efectiva que depende de la zona sísmica. Nosotros sabemos que K sub H es A sub 0 medio y K sub B es A sub 0 tercio, o 2 tercios de K sub H. ¿Ya? ¿Por qué lo tengo negativo aquí? Porque aquí es donde quiero mostrarles lo que ocurre cuando yo considero un valor negativo o un valor positivo y qué pasa con el ángulo de fricción, o sea, con el factor de seguridad. Recuerdan que yo les mostré, cuando hice mi equilibrio de fuerza hacia arriba, el KB, porque hacia arriba es la peor condición, hace que se me levante la estructura. Por lo tanto, el peso contrarresta el peso. Y el peso ustedes lo vieron, que está arriba como está abajo, pero me ayuda también a estabilizar la duela. ¿Ya? Dicho eso, lo que hago es calcular el factor de seguridad sin la condición sísmica y el factor con el factor de seguridad para la parte sísmica o dinámica, pseudoestática, perdón, ¿cierto? Y que está en función de las presiones de poro y el peso total, ¿ya? Finalmente, para la condición estática me queda un factor de seguridad de 1,54 y para la dinámica o la pseudoestática un factor de 1.2. Es importante que analicen las ecuaciones mediante un análisis crítico. Recuerden que lo hemos conversado. Pero ya les soplé aquí o lo ayudé a interpretar de qué ocurre con el KB. Si yo considero el KB para abajo, el factor de seguridad sísmica me va a ayudar, ¿cierto? Porque estoy diciendo que me ayude a tener en el peso pegada mi dovela al talud. ¿Ya? ¿Tengo una pregunta? Sí, Jonathan. Ah,
voy a revisar lo que me pregunta. Usted me pregunta por qué. Voy a traer para acá la ecuación. En el peso. Ah, sí, muy buena pregunta. Ya la entiendo. Usted me está preguntando por qué en el peso se analiza con W y no con X. Sí, muy buena pregunta. Lo que pasa es que justamente cuando yo tengo esta consideración, esa inclinación yo la puedo comer y sacar este trocito de acá y pegarlo aquí. Por lo tanto, me es indiferente si trabajo con el inclinado o no inclinado en el peso. Ojo, en el peso. ¿Ya? Porque estoy calculando un peso. Recuerden que gamma por H o gamma por Z me queda unidades de toneladas por metro cuadrado. Si yo lo multiplico por esta inclinación, tendría que calcular geométricamente cuánto me como aquí y cuánto gano aquí para tener el volumen total. Si ustedes hacen análisis con el X y calculen este volumen, por unidad de metro obviamente, se van a dar cuenta que es lo mismo. ¿Ya? Pero es muy buena pregunta, sí. Es una de las preguntas típicas que también que he tenido. ¿Por qué con B y no con X? Pero es prácticamente eso, porque yo completo forma geométrica. ¿Ya? Sí, muy buena pregunta. Sí, Diana. Ya, lo que pasa es que a lo mejor es un poco antigua la pregunta, pero es algo que me ha pasado en las pruebas y es el tema del gamma. Yo sé que el gamma del suelo o el gamma seco es lo mismo que el gamma M, ¿cierto? No. No es lo mismo. Ya lo voy a explicar. Siempre me genera esa duda porque de hecho de la primera prueba y de la anterior también nos aparecía y también el gamma del suelo Sí. sería como el gamma prima o el gamma del suelo. Claro, entonces, yo siempre tengo esa problemática con los gammas, así que eso sí lo podría como explicar. Por supuesto, no hay problema. Quiero que quede claro que tienen que evaluar todo el equilibrio de fuerzas, hacerlo ustedes de forma manual, darse cuenta que por qué a veces dividido en B, multiplico por B, pero es un tema de unidades nomás. Y buena la pregunta ahora que me hicieron, que por qué no era por X y no por B, yo le digo que es lo mismo, porque estoy calculando un volumen que es una forma geométrica, ya que acá es conocida. Lo puedo hacer por X, sí, pero tengo que inclinar todo en X, pero también lo puedo hacer por B, porque si corto este pedacito de acá y lo paso acá, me queda así, ¿cierto? Derechito, entonces esta distancia. Pasando a la pregunta que tiene Diana, que es una de las preguntas comunes. Aire, agua, suelo. Si no tengo agua, ¿cierto? Voy a dibujar acá un poquito más de nuevo. Si no tengo agua, solamente en mi suelo tengo aire y suelo, ¿cierto? En esta condición yo voy a denominar gamma D, o gamma dry, o gamma seco, ¿ya? Como yo sé aquí que tengo una napa freática, lo más probable es que, recuerden que el agua, o por una fluctuación de la napa, yo tuve alguna lluvia o aportes de agua externos que se filtraron en mi suelo, por lo tanto este suelo acá arriba no puede haber estado seco, está mojado, por eso se denomina gamma M o gamma, en su estado natural gamma, tiene una humedad. Y ahí sí yo tengo aire, agua y suelo. Entonces aquí le voy a denominar gamma M. O gamma simplemente. ¿Ya? Pero también puede ser que tenga otra probeta o otro tipo y que esté agua y suelo. Y acá tengo un gamma saturado. ¿Cierto? Ahora, yo les digo, yo quiero saber solo el peso del suelo. Para saber solamente el peso del suelo, yo lo que voy a tener en consideración es, si yo tengo un gamma sat, quiere decir
que tengo el gamma del suelo más un aporte de agua, ¿cierto? Entonces, mi gamma del suelo va a ser igual al gamma SAT menos el gamma del agua. Y este de aquí nosotros le denominamos gamma prima, que es un gamma boyante porque está sumergido, pesa menos, ¿ya? Y por el principio de Arquímedes, recuerden que cuando yo tengo un suelo yo puedo levantar más peso porque el empuje me ayuda, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ocurre. Cuando yo trabajo con los gamma SAT, para poder calcular los esfuerzos efectivos, le tengo que restar el gamma del agua. Y aquí les voy a volver a mostrar la PPT. ¿Por qué? ¿Quién me explica por qué aquí tengo el gamma SAT y no el gamma boyante? O el gamma prima. O el gamma sumergido. Muchachos, ¿se me queden dormidos? Que le quita el agua. ¿Dónde? La presión de poro. En la presión de poro. Eso lo dije muy bien, muy atento. Muchas gracias por su participación. Como yo estoy considerando en un talud todo el efecto en este punto, bueno, después se van a dar cuenta que en el centro geométrico de la novela, ¿ya? Quiero saber cuánta carga llega hasta aquí como peso, y si es que tengo agua, lo voy a restar como si tuviera un esfuerzo efectivo. Y para tener el esfuerzo efectivo, yo tengo que tener el esfuerzo total menos la presión de poros. Y en el esfuerzo total está aplicado toda la fuerza. Y la presión de poro está aplicada aquí. Por lo tanto, todo esta parte, cuando resto la presión de poro, le denomino esfuerzo efectivo. ¿Ok? Entonces, Diana, quiero que me diga, no sé si me entendió o vuelvo a repetir, o fui muy enredado. No, sí, profe, sí lo entendí, pero no, también me generaba la duda porque en la prueba también me pasó que daba 2 gamas, entonces ahí estaba con la duda de si el gamma del suelo, que era el gamma que estaba dando, o calcular el gamma seco como el gamma saturado menos el gamma del agua. Entonces por eso me generaba la misma duda acá. Recuerden que el gamma prima es gamma SAT menos gamma del agua, nada más. El gamma seco es el gamma seco, no tiene nada que ver con el saturado ni con el agua, porque no hay agua, no puede estar saturado. Entonces aquí me meto al bolsillo todas estas cosas. Ya. Son preguntas recurrentes y quiero que aunque estemos saliendo de la universidad, me lo vuelvan a preguntar porque hay errores comunes y que hacen que bajen su nota. ¿Ya? Ya no nos podemos equivocar en eso. Tienen que ser repetitivo y decirme, profe, no entiendo, profe, no entiendo, profe, no entiendo, y ahí igual no le digo. O traten de apoyarse en su estudio. De eso se trata esto, de que si de repente algún alumno no le entiende al profesor, pero otro alumno X sí le entendió al profesor, comparta la información. Así como yo le estoy compartiendo todas las planillas y todos los tips para que calculen las cosas. ¿Ya? Yo no tengo problema de entregarle todo esto, pero también ustedes sean un poquito más amigables con sus compañeros y compartan la información. Yo les puedo compartir todos mis conocimientos que esté dentro de mi alcance, ¿ya? Pero que ustedes también apóyense, ayúdense. ¿Ok? Yo les voy a subir hoy esta planilla, ¿ya? De talud infinito, pero no les voy a poner las ecuaciones en el cálculo. Entonces, eso quiere decir que ustedes los obligo a que estudien un poquitito y que programen esto mismo. Es decir, yo voy a copiar ahora acá, voy a copiar solamente los valores, ¿ya? Y ustedes quiero que lleguen a esos factores de seguridad. ¿Ok? ¿Por qué lo digo así? Porque les va a servir para el estudio de un talud infinito que es sumamente fácil. ¿Ya? Hasta el momento no hemos calculado deformaciones, que se va a hacer otra clase u otro taller donde vamos a evaluar los desplazamientos de un talud por Newmark o McDCC, ¿ya? Por ahora estamos viendo solamente factores de seguridad a través de equilibrio límite, ¿ya?
La siguiente clase, la siguiente actividad va a ser de bichos simplificados, y que ahí les traía yo, los voy a compartir. Les tengo yo otra planilla donde también se las voy a entregar, pero quiero que entiendan de dónde vienen estas ecuaciones y cómo las interpreten, ¿ok? O cómo las van a interpretar. Les puedo decir que si tienen bien planillado esto, el factor de seguridad final que obtengan va a ser el mismo que utilizan los software, porque los software tienen programadas estas ecuaciones. ¿Ya? Pero eso lo vemos en la próxima clase. ¿Dudas que tengan del método que vimos ahora, muchachos? Nuevamente les pido disculpas porque parece que migramos ya a los mails del profesor. Voy a actualizar ese link para que ingresen la próxima clase al taller. ¿Ya? Profe, Señor. a mí me queda la duda con el T. ¿Cómo Ya. es que lo consigue con equilibrio de fuerza o viene de Coulomb? Ya, lo voy a ver. Tengo que compartir la PPT. Acá. El T, ¿cierto? ST. ¿Cierto? Ya. ST es el esfuerzo cortante que yo veo acá. O en realidad es el T del roce que se genera. Si yo venzo, si ST es mayor que mi fuerza de roce, o a mi normal, por así decirlo, voy a tener movimiento y desplazamiento. Entonces ST es unidad de fuerza. Pero no viene directamente por Coulomb. Coulomb, su modelo constitutivo, o su modelo para hacer Coulomb, es C más sigma tangente de phi. ¿Ya? Pero en el sigma no está el T. En el sigma está el N. Abajo está el T. ¿Ya? No sé si me entendí. Ah, entonces el T sería solamente por equilibrio de fuerza en ese eje. Sí, sí. De hecho, acá está. Se fija, no es, más que nada no es que en el eje X. En realidad sí es en el eje X, pero Inclinado. inclinado en el ángulo de beta, en el ángulo del triángulo. ¿Ya? ¿Ok? Pero como mi análisis yo siempre lo hago por unidades de ancho para poder sumar y restar de forma de compatibilizar esfuerzo con carga, la tengo que dividir después en un ancho. ¿Ya? Pero lo único que estoy haciendo, ¿por qué queda el coseno arriba y el beta abajo? Porque si yo divido, por ejemplo, aquí lo voy a anotar, ¿ya? Que yo creo que a veces genera confusión, y digo T dividido en X, o que viene siendo lo mismo que T dividido en B por el coseno de beta, que eso es lo mismo que T por el coseno de beta partido en B. ¿Lo ven o no? Porque si yo tengo T, lo divido en 1, tengo el ancho, tengo el coseno de beta, me queda T por el coseno de beta dividido en B. Y eso nomás, solamente estoy dividiendo por ese ancho. Porque el T está aplicado en ese ancho, no en este. ¿Recuerdan? En ese ancho. Y lo mismo ocurre en el N. El N está aplicado en ese ancho y el U está aplicado en ese ancho, por eso aparecen así. ¿Ya? ¿Ok? Gracias. No hay problema, muchachos. Ya, chicos, analicen esto, estudienlo. Lo único que falta aquí es meter un anclaje, y cuando yo meto un anclaje, inclinado, va a tener que estar aplicado en la dovela. ¿Ya? Entonces aquí, por esta parte, falta el anclaje, la carga le voy a poner P con su inclinación, en alfa, va a estar inclinado alfa veces. ¿Ok? Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Para qué metemos un anclaje? Para, en caso que el factor de seguridad de menor que 1, y en caso que exista movilización o movimiento o desplazamiento, nos ayude a estabilizar la cuña o la duela. ¿Ok? Listo, muchachos. La próxima clase vamos a ver el método de la doblera y el método de bichos. Dígame. Voy a poner la diapo esa donde tiene la que estábamos viendo, la anterior a esa. La anterior. Ah, disculpe, esa. Sí, esa. Entonces usted dice que T sería KB por W por coseno de beta. ¿Cómo?
Entonces este sería KB por W por coseno de beta. W por el seno, lo que está acá abajo. ¿Ya? Ok, Si hacen es equilibrio de fuerza y el T, voy a volver a repetir. Tengo que considerar esa, tengo que considerar esa, tengo que considerar esa, tengo que considerar esa. Y si es que ven un anclaje en un ángulo alfa, lo tengo que descomprimir, o descomprimir me da, lo tengo que descomponer en el ángulo que esté aplicado a eso. ¿Ya? Por eso, Sí, profe. Gracias. vamos a revisar. Tengo T, tengo W seno de beta, tengo KB por W coseno de beta, tengo KB por W seno de beta, y ahí tengo las cuatro. Y lo que aparece abajo, T, KB, W seno de beta, menos KH, W coseno de beta, menos B por el seno de beta, igual a 0. ¿Ya? Gracias. No hay problema, muchachos. Recuerden que aquí falta el anclaje. Si yo meto un anclaje, tengo que considerar ese alfa. Y ese alfa tengo que descomponerlo para poder incorporarlo respecto con la inclinación del talón. ¿Ya? Entonces lo más probable es que me quede alfa y beta metido en la ecuación. ¿Ya? Pero eso se lo dejo como estudio y es una sumatoria de fuerza. ¿Ya? Lo incorpora usted. Igual lo vamos a repasar la próxima clase en el método de las duelas, así que no se preocupen. ¿Ok? Ya, muchachos, muchas gracias. Disculpen nuevamente. Voy a pegar los dos videos y que estén muy bien. Gracias, profesor. Hasta luego. Cuídense, chicos. Estén bien. No, profe, muchas gracias.